generación nueva, conocida como la dispensación de la gracia. Y ahora todos aquellos que creen en el nombre del Señor Jesús, ahora todos aquellos que proclaman el nombre de Jesús, tienen ahora derecho, potestad de recibir, de heredar las promesas eternas de Cristo Jesús. Ahora todas las promesas que eran transmitidas, que eran para el pueblo de Israel, ahora el gentil, el salvadoreño, el mexicano, el hondureño, ahora todo aquel que levanta el nombre de Cristo es heredero de las promesas de Dios, es heredero de las declaraciones de Cristo. Ahora usted, amado hermano, aquí en la ciudad de Portland, Oregon, como hijo e hija de Dios, es heredero, embajador del Cristo de la gloria, que puede heredar las bendiciones eternas de Cristo Jesús. ¿No siente usted alegría? ¿No siente gozo, amado hermano, que usted es un heredero del Rey? Imagínense qué gozo, qué alegría heredar las bendiciones de un Rey, porque eso es lo que es nuestro Dios. Él no simplemente es Rey, sino que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Santo de Israel, Él es el Dios Todopoderoso. Y ahora todos aquellos que claman a Él, que lo reciben en su corazón, se pueden deleitar en la presencia de ese gran Rey, de ese gran Dios. Entonces aquí miramos que hay una promesa para Israel, pero ahora esta promesa aquí en Isaías capítulo 54 es para nosotros como el Israel espiritual. Porque nosotros ahora somos el Israel espiritual. Somos pueblo de Dios, somos hijos y hijas de Dios. Pero quisiera ir un poco más a fondo. ¿Qué es una promesa de Dios? ¿Qué significa cuando Dios promete algo? ¿Qué es una promesa de Dios? Una promesa de Dios es una proclamación, es un anuncio, es un ofrecimiento de salvación, redención, liberación, restauración y sanidad. Eso es lo que es una promesa de Dios. Una promesa es Dios proclamando, Dios anunciando, Dios ofreciendo salvación, redención, liberación, restauración, sanidad, tantas obras que Dios puede hacer. Eso es una promesa de parte de Dios. Cuando Dios dice te voy a salvar, está proclamando, declarando, ofreciendo que te va a salvar. Cuando Él dice te voy a liberar, prometo liberarte, está proclamando con autoridad, con esa autoridad divina, que Él te va a liberar, que Él va a hacer una obra en tu vida, que Él te va a sanar, que Él te va a restaurar. Una promesa es una proclamación, un anuncio, una declaración, es un decreto del mismo Dios Todopoderoso. Ahora, esto se pone más hermoso, porque Dios no simplemente habla, promete, pronuncia, proclama, sino que esa proclamación, ese anuncio, ese ofrecimiento lo respalda con hechos, lo respalda con actitud, lo respalda con obras. O sea que cuando Dios proclama, promete, hijo, hija, tú que estás pasando por enfermedad, viene tu sanidad. No simplemente lo está diciendo, sino que todo lo que Él dice lo va a empezar a cumplir, va a empezar a orar, va a empezar a trabajar, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor proclama, todo lo que el Señor anuncia con esa voz potente, lo respalda con un hecho, lo respalda con una actuación, lo respalda con una obra genuina y maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. Las palabras que Dios habla, amado hermano, no se desvanecen como las palabras del hombre, porque muchas de las veces el hombre habla, el hombre dice cosas,
El hombre promete, pero el hombre falla. Se le desvanecen las palabras al hombre. Te voy a prometer esto, te prometo lo otro, pero no, el hombre muchas de las veces no respalda esa promesa con hechos, que es lo que cuenta. Pero nuestro Dios no es así, amado hermano. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple hecho en realidad. Toda declaración que sale de la boca de Dios se cumple en una hermosa y maravillosa realidad. Al punto que aunque el enemigo quiera ver aquella obra detenida, aunque el enemigo quiera ver aquella obra parada, congelada, cuando Dios decreta su palabra, cuando Dios envía una promesa, no hay diablo, no hay demonio, no hay potestad que pueda detener el decreto, la promesa, el anuncio que el Cristo de la gloria hace. Por eso gózate, alégrate, regocíjate, porque lo que Dios ha dicho lo cumplirá al pie de la letra, porque cielo y tierra pasará, mas las palabras del Dios vivo y todopoderoso nunca pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que se me fue el monitor por acá. Entonces aquí Dios está haciendo una promesa en Isaías 54. Y esa promesa lo respalda con hechos. Obra y cumple la promesa. Ahora, internémonos un poquito más. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos revela, nos muestra aquí en Isaías 54? Voy a empezar con el verso 17. La promesa que el Señor transmite aquí en Isaías 54, verso 17 es: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Aquí miramos la promesa, la declaración, el anuncio, la proclamación, y es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la promesa que miramos aquí en Isaías 54, y esa promesa sigue vigente hoy en día en el siglo XXI, que ninguna arma forjada por el enemigo prosperará en contra de la iglesia de Cristo, Camino de Santidad en Portland, Oregon. Mientras Cristo sea la piedra angular de este ministerio, mientras Cristo sea la roca viva de este ministerio, ningún demonio, ningún diablo, ninguna potestad podrá detener la promesa de Cristo en este lugar. Déjeme decirle, no hay artimaña, no hay maquinación del enemigo que podrá hacer efectividad cuando la iglesia de Cristo mantiene la gloria de Dios, la presencia de Dios captivada, retenida en este lugar. Esa es la promesa que miramos aquí en Isaías 54. Ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Ninguna arma forjada. ¿Qué es una arma forjada? Una arma forjada es una arma creada, en este caso, por manos del enemigo, con la intención de destruir, con la intención de conquistar y con la intención de salir triunfante con esa arma forjada. Una arma forjada es una arma creada, fabricada, construida por las mismas manos del enemigo, para que con estas armas destruya, detenga, cause terror, aflicción y tanta destrucción en la vida del ser humano, o en este caso en la vida de la iglesia. Esa es una arma forjada. Tenemos que entender algo con claridad, que es el enemigo que tenemos,
que el diablo, que el Señor lo reprenda, usa algo que se llama astucia. Usa algo diabólico que se llama astucia. Y déjeme decirle, amado hermano, que el enemigo nos observa a cada uno de nosotros. El enemigo nos observa a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe qué tipifica aquello? En una ocasión estaba viendo yo un documental de los leones y dicen que cuando un león tiene hambre se esconde detrás de los arbolitos, se esconde ahí en la naturaleza y solo está observando el otro animalito que se quiere comer. Y dice aquel documental que cuando aquel animalito se empieza a perder la guardia, es cuando el león mira su oportunidad y ataca a aquel animalito y lo devora y se lo come. Y es por eso que la palabra del Señor dice que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo te observa a ti, el enemigo me observa a mí. No porque yo sea ministro, porque seas un pastor, seas un músico de alabanza, eres exento de las artimañas del enemigo. El enemigo nos mira, nos observa, buscando una debilidad en nuestro desarrollo, en nuestro caminar. Y él busca maquinar, crear armas conforme a la debilidad del ser humano. Si tu debilidad es tener rencor, va a usar la arma del rencor en contra de ti. Si tu debilidad es las pasiones de este mundo, va a usar el adulterio, la laxivia en contra de ti. Si tu debilidad es vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo tibio, va a usar el conformismo espiritual en contra de ti. El enemigo está observando, está mirando la debilidad de cada uno de nosotros, y muchas de las veces caemos en el peligro de descuidar nuestra vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, aquello se convierte en una puerta abierta, en un acceso libre para que el enemigo entre con sus armas forjadas a causar destrucción, a causar dolor, a causar tanta maldad sobre tu vida, sobre mi vida. Por eso, amado hermano que estás aquí, si queremos heredar esta promesa, siempre, amados hermanos, vivamos en una consagración total, en una integridad total. Seamos leales al Señor, seamos fieles al Señor. Si hay alguna debilidad en nosotros, busquemos siempre fortalecer aquella debilidad en la presencia del Señor. Porque somos humanos, somos carne, somos sangre. Llegan momentos de debilidad. Si yo dijera que fuera perfecto y no fuera pecador, sería el hombre más mentiroso de este planeta Tierra. Pero todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Todos somos pecadores. Todos fallamos delante de los ojos del Señor. Todos. Nadie es exento. Pero bienaventurado es aquel hombre, bienaventurado es aquella mujer que en el momento de la debilidad sepa fortalecerse en la presencia del Señor, sepa ir a la restauración que el Señor ofrece, que sepa ir a los brazos del Señor para que Dios obre en uno, trabaje en uno, fortalezca tu vida espiritual. Entonces, una arma forjada es una arma creada por manos del enemigo para destruir, conquistar. Y él busca crear esa arma forjada conforme a nuestras debilidades. El enemigo no va a atacar tu área fuerte, va a buscar el área débil en tu vida. Va a buscar esa área donde has flaqueado, has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado la pasión de la adoración hacia nuestro Dios. No descuides.
Afirma tu vida espiritual. Porque si descuidas aquella área, es una puerta, un acceso libre para que entre el enemigo con aquella arma forjada. Entonces miramos aquí que el verso 17 dice: ninguna arma forjada contra ti. Y luego termina diciendo: prosperará. Esta es la promesa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué significa prosperar? Significa tener éxito. Tener éxito. O sea que la interpretación de este verso es: ninguna arma creada, fabricada, hecha por manos del enemigo tendrá éxito en contra de ti. Tendrá éxito en esta iglesia. Esa es la herencia, la promesa que el Señor tiene para nosotros. Que ninguna maquinación, ninguna arma, ninguna espada del enemigo va a tener éxito en contra de nosotros. Ahora, tenemos que entender algo, amados hermanos, que esta promesa se cumplirá, se hará hecho realidad solamente en los verdaderos hijos y hijas de Dios. Porque el verso 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y aquí está la clave. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia de quién. ¿Quién hereda esta promesa? ¿Quién recibe esta promesa? ¿Quién es el que palpa y vive esta promesa? Los siervos de Dios, los hijos de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios, amado hermano? Porque aquí dice que son los siervos del Señor que heredan esta promesa. Esta es la herencia, el regalo de los siervos del Señor. Un siervo del Señor es alguien que sirve a Dios con integridad y dedicación. Un siervo de Dios es alguien que toma a Dios como Padre Celestial y se convierte en hijo de Dios. Un siervo de Dios es alguien que se convierte en un adorador en espíritu y en verdad. Un siervo de Dios es alguien que teme y honra el nombre del Señor. Un siervo de Dios es alguien que decide apartarse del pecado y vivir en santidad. Un siervo de Dios es que decide apartarse de su voluntad y decide caminar en la voluntad agradable y perfecta de Cristo Jesús. Un siervo de Dios es alguien que ama a Dios con pasión, ama a Dios con fervor, ama a Dios con integridad, ama a Dios con todo su corazón. Un siervo de Dios es alguien fiel, alguien leal, alguien íntegro delante de los ojos del Señor. Habrá un siervo de Dios en esta tarde, habrá una sierva de Dios en esta tarde. Estos son los que heredan en la promesa. Estos son los que reciben la promesa. Los siervos del Señor. Los siervos del Señor. Los siervos del Señor tienen galardón, tienen recompensa de parte del Rey Celestial. Ahora pregunto: ¿tendrá esta congregación el corazón de un siervo de Dios? Yo creo que sí, porque 17 años después, la iglesia de Cristo aquí en Portland sigue caminando, sigue de pie, sigue adelante, sigue peleando. Déjeme decirle, amado hermano, quizás el hermano Julio ha pasado por tantas pruebas, diversas necesidades. Quizás la iglesia ha pasado por medio de tantos golpes en el transcurrir de estos años. Pero déjeme decirle, amado hermano, que mientras mantengamos el corazón de siervos, mientras mantengamos el corazón de un hijo y una hija de Dios, Dios nunca nos desamparará, Dios nunca nos dejará, Dios nunca
te dejará como huérfano, sino que día a día, minuto tras minuto, la gloria de Dios será con nosotros. Ahora, ¿por qué es que las armas forjadas del enemigo, por qué es que han prosperado en medio de la iglesia en estos últimos tiempos? ¿Por qué es que las armas forjadas por el enemigo han prosperado en mucho ministerio, en mucha congregación en estos últimos tiempos? Porque tristemente muchos han perdido el corazón de ser siervos del Señor. Muchos han perdido el anhelo, el deseo, el sentir de ser siervos del Señor. Muchos han cambiado la adoración genuina por una adoración ficticia, por una adoración de un conformista. Tristemente muchos han dejado la lealtad, han dejado la integridad, se ha dejado la consagración y se ha dejado la santidad de Dios. Y es por eso que tristemente podemos mirar cómo el enemigo ha ganado terreno en mucho ministerio, y miramos cómo pastores han caído en adulterio, pastores que han caído en fornicación. Es por eso que tristemente miramos, amado hermano, como tanta crisis, tanta abominación ha entrado en medio del evangelio, en medio de la misma iglesia, amado hermano. ¿Por qué? La promesa de Dios, que no se les vaya el sentir de ser una congregación llena de siervos y de siervas de Dios. Mantengan la humildad, mantengan la consagración, mantengan la integridad, y seguirás viendo la gloria de Dios, seguirás viendo el poder de Dios, seguirás palpando la misma gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, amado hermano? Es que cuando yo leía esto, el Señor hablaba a mi corazón de una manera en especial. Y algo que me mostraba Dios es que cuando descuidamos el corazón de siervos, descuidamos el corazón íntegro, llegamos al punto que nos convertimos en destructores, títeres mismos del enemigo, causando nosotros mismos la destrucción dentro de la iglesia. Nos convertimos en soldados, títeres, destructores del mismo enemigo. Y es por eso que en ciertas iglesias tanta ira, tanta contienda, tanto amor al dinero, tanto deseo de lo exterior, de tener tanto lujo, tener tanto dinero, pero se ha perdido la esencia de la adoración, de la santidad. Aquí miramos en el verso 16 que la palabra del Señor dice: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Aquí miramos que la palabra del Señor nos habla de dos personajes, de un herrero y de un destruidor. Dos diferentes personajes, un herrero y un destruidor. El herrero es aquel que fabrica y forja la herramienta, el arma. El herrero es Satanás, porque Satanás es el que fabrica la mentira, fabrica el pecado, fabrica la deslealtad, fabrica la contaminación, fabrica el adulterio, fabrica la mentira. Él es el herrero, porque el diablo es padre de mentira y él fabrica todas sus tácticas, fabrica todas sus artimañas. El enemigo es el herrero. Y luego también la palabra del Señor dice: uno es el herrero
Y yo he creado también al destruidor para destruir. El destruidor es aquel que recibe las armas del herrero, del fabricador, y con aquellas armas va y hace la destrucción, va y hace el terror, va y hace el caos. Muchas de las veces el enemigo funciona con de las dos maneras. Es el fabricador y es el destructor. Pero cuando entra el caos dentro de la iglesia, el enemigo simplemente fabricó, pero fue uno mismo dentro de la iglesia que se convirtió en destruidor y causó destrucción en medio de la iglesia. Porque es que hay tanta mentira en muchas congregaciones, tanta deslealtad, tanta envidia, tanto rencor. ¿Quién fabrica el rencor? El enemigo. ¿Quién fabrica el amor al dinero? El enemigo. Pero ¿quién es el que decide usar el rencor, usar la mentira? ¿Quién es el que decide hablar en contra de mi hermano y mi hermana en Cristo? ¿Quién es el que decide hablar mal del pastor? ¿Quién es el que decide causar desinción en medio de la grey de Cristo? Uno mismo. El enemigo prepara, forja el arma y te entrega el arma. Y uno es el que tiene el poder de rechazar aquella arma o recibirla y usarla y causar destrucción en medio de la iglesia. Y es por eso que hay tanta destrucción, tanto caos, tanto terror en las mismas congregaciones, porque nos hemos convertido, amado hermano, hablando generalmente en destructores, en títeres del enemigo. Pero hoy vengo a decirte, amado hermano, que no nos convirtamos en títeres del enemigo, sino que en nuestro corazón siempre haya aquella convicción de servir al Rey, de agradar al Rey, de honrar al Rey, de temer al Rey, de exaltar al Rey y siempre darle lugar al Rey. El caos dentro de la iglesia vendrá por alguien que ya está dentro de la iglesia, porque el enemigo empezará a maquinar, a engañar y a equipar a aquella persona. Por eso tengamos cuidado, amados hermanos. Por eso siempre tengamos, amado hermano, el deseo, el anhelo de vivir en la presencia de Dios, para que el enemigo no gane terreno en nuestro corazón y no inyecte aquella mentira y no inyecte aquello individuo dentro de nosotros. Entonces, uno es el fabricador, uno es el forjador y otro es el destructor. El enemigo crea, fabrica, construye las armas, pero uno mismo es el que decide tomar aquella arma y destruir con aquella arma. Y una de las armas que el enemigo más ha fabricado dentro del ministerio para destruir el ministerio es la división. El enemigo ha usado el arma de la división en muchos ministerios, y es por eso que tristemente hemos visto como tantos ministerios han sido impactados tristemente por las artimañas y por las armas del enemigo. División significa doble visión, no estar en un mismo sentir, no estar en un mismo acuerdo, no estar en una misma mentalidad. Y es por eso que tristemente el enemigo entra y gana terreno, causando envidia entre líderes, causando odio entre los mismos congregantes. Y es por eso que el enemigo causa tanto altercado, tanto pleito en la misma congregación. La división va a ser una de las armas que el enemigo va a fabricar para tratar de siempre entrar y destruir el ministerio y destruir la iglesia de Cristo. Tenemos que tener cuidado con el arma de la división, amados hermanos,
cuando entra la división, se detiene la bendición. Cuando entra la división, se detiene la bendición. Y el enemigo muy bien sabe aquello, amado hermano, que cuando hay división en una congregación, cuando hay ira, rencor entre los mismos hermanos en una congregación, se detiene la bendición. Y es por eso que el enemigo siempre va a querer infiltrar división, causarte en tu corazón que hables en contra del pastor, que vayas en contra de los líderes, que vayas en contra de los hermanos encargados de cierta área para causar división. Porque cuando hay división, hay destrucción en un ministerio. Y cuando hay destrucción, significa que el enemigo ha ganado terreno en un ministerio. Por eso, amados hermanos, siempre mantengamos una armonía hermosa, una unidad hermosa en esta congregación. Que esta congregación año tras año siga con esa armonía, siga con esa unidad, porque dice la palabra del libro de Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. La bendición fluye, la bendición es como un manantial cuando hay unidad dentro de la iglesia, amado hermano. Cuando todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, es cuando la bendición se empieza a mover dentro de la congregación y no hay diablo, no hay potestad que pueda detener la bendición de Cristo. El Señor enriquece, el Señor levanta, el Señor prospera de una manera especial. El enemigo siempre va a querer, amados hermanos, provocarnos para usar el arma de la división, para que con el arma de la división dividamos, porque el enemigo bien sabe que Mateo 18:20 dice que donde dos o tres se pusieran de acuerdo en el nombre del Señor, Dios haría presencia en aquel lugar. El enemigo sabe que donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay un mismo sentir, Dios mismo hace presencia, amado hermano. Y cuando Dios hace presencia en un lugar, déjeme decirle, amado hermano, que cosas sobrenaturales empiezan a suceder, maravillas empiezan a suceder, cosas grandes empiezan a desprenderse. El enfermo sale sano, el cautivo sale libre, el que ha sido quebrantado es restaurado, porque donde Dios habita, cosas poderosas tienen que suceder. Y hoy vengo a decirle que el Espíritu de Dios está en este lugar y algo tremendo va a acontecer en esta tarde. Es por eso que el enemigo usa el arma de la división, provoca que la iglesia desarrolle el arma de la división, porque el enemigo sabe que donde hay armonía, donde hay unidad, la iglesia de Cristo hereda un empoderamiento de nuestro Padre Celestial. La iglesia hereda un empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda qué pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2? Dice la palabra del Señor que habían 120 en un aposento alto en el día de Pentecostés, esperando la promesa del Señor. Estaban en un mismo sentir, estaban unánimes, en un mismo acuerdo, estaban en armonía, estaban en unidad. Y dice la palabra del Señor que de repente vino como un estruendo y un viento recio empezó a soplar en aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu dejaba que hablase. Fueron llenos del poder de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, fueron llenos de la misma gloria de Dios. Y eso es lo que sucede, amado hermano, cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando estamos en un mismo sentir. Dios envía esa misma promesa
llega a la iglesia de Cristo y te empieza a llenar, empiezas a ser empoderado del Espíritu Santo de Dios. Déjame decirle, amado hermano, no hay sentir más hermoso, tan delicioso, que ser investido del poder y de la gloria de Dios. Porque cuando uno está investido, es Dios fortaleciendo, es Dios bendiciendo, es Dios haciendo una obra sobrenatural en uno. ¿Y qué sucede cuando la iglesia está investida del poder de Dios? ¿Qué sucede cuando la iglesia está investida del poder de Dios? No hay diablo, no hay demonio que soporte el poder de Dios que fluye en este lugar. Los demonios salen huyendo, el diablo sale huyendo, porque no puede resistir el poder y la gloria de Dios, porque la presencia de Jehová tiembla la tierra, amado hermano. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huye de vosotros. El enemigo tiembla, huye cuando ve un pueblo investido del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, saturado de esta esencia especial. Por eso es que el enemigo desea que usemos el arma de la división, porque él sabe que cuando hay división se detiene la bendición. Se detiene aquel poder que desprende de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, amados hermanos, siempre mantengamos esa unidad, esa armonía, para siempre heredar estas ricas promesas de nuestro Padre Celestial. Entonces dice la palabra del Señor: yo hice al herrero, pero yo también hice al distribuidor. El enemigo fabrica, crea la división, crea el odio, crea la mentira, crea el adulterio. Pero el Señor nos anima a no ser destruidores, a no tomar aquellas armas y usarlas, porque causaremos destrucción dentro del ministerio. Termino en el verso 15. Esta es la promesa de parte de Dios. Dice el verso 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esa es la promesa de los santos. Esa es la promesa que heredamos nosotros como siervos y siervas de Dios. Que cualquier maquinación que el enemigo quiera usar en contra de nosotros, cualquier artimaña, cualquier ataque, no podrá hacerle frente a la iglesia de Cristo. Y déjeme decirle, amado hermano, que por 17 años el enemigo ha estado debajo de la planta de los pies de esta iglesia, porque esta iglesia es un heredero. Esta iglesia ha recibido la herencia de Cristo Jesús. Hoy vengo a decirle, amado hermano, que cuando heredamos la promesa de Dios, no hay conspiración, no hay artimaña, no hay arma efectiva del enemigo en contra de la iglesia de Cristo, en contra del rebaño del Señor, en contra de los siervos del Señor. Mientras seas un siervo, mientras tengas ese corazón de siervo, esa es tu herencia. Esa es tu herencia, nuestra herencia. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, tendrá éxito. Hoy el Señor quiere que tengas aquello en tu convicción. Hijo, hija, esa es la herencia que te he dado. Es por eso que después de 17 años aún están de pie. Es por eso que después de tanta lucha y prueba, aún siguen proclamando el evangelio, aún siguen predicando las buenas nuevas de salvación
porque hemos recibido la herencia. Y hoy el Señor quiere, amado hermano, que cuides esa herencia. Mantén esa herencia. Atesora esa herencia. Para que así como 17 años han pasado, pasen 20, pasen 30, pasen aún 40, pero que la herencia de Cristo siga sobre este lugar, llevándonos en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, siempre proclamando el nombre poderoso, el nombre hermoso de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies en esta noche. El altar está abierto si hay agradecimiento en su corazón. El altar está abierto